de San Juan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo estás, Analía? Buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo Claro, andan? ¿Cómo andas, Gustavo? en ese momento del día de transición, No se sobre sabe todo cómo en esta época del año, ¿no? Cómo saludarse uno, ¿no? Claro. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo y en directo acá por Sama, señal universitaria, por el 33.1 de la televisión digital abierta y por el canal 18 de IO Total. Hoy día, miércoles 25 de septiembre, bastante caluroso. No sé si lo notaron, Hemos tenido chicos. una temperatura máxima de ha superado los 30 grados, Sí, ¿no? Bueno. fácilmente. Nuestras vías de comunicación, para todos aquellos que quieran estar comunicados, conectados con el cruce, este programa que es el segundo programa de este nuevo ciclo, 264-489-5046 y todas las otras redes sociales, Sama, Señal, UNSJ, para que estemos conectados y bueno, opinan, compartan, llamen y dejen algunas inquietudes con un tema muy interesante que vamos a tratar el día de hoy, que son las encuestas y encuestadores. Encuestas que se han convertido en una herramienta fundamental en épocas de campaña en todo el mundo. Intentan predecir cómo se comportará el electorado antes de los comicios, en algunos casos con mucha aproximación, en otros casos con grandes diferencias, margen de errores que hemos podido ver no solamente en el país, sino en distintos países del mundo. Hoy vamos a hablar de esas encuestas, de las mediciones, de cómo se trabaja para poder anticipar quién es el que va a ganar, si ese resultado previo influye o no en los votantes a la hora de ir de introducir el voto en la urna. Sí. Vamos a estar hablándolo con politólogos, con especialistas, con encuestadores específicamente, pero además tenemos también otros temas que hacen a la estricta actualidad y que pasan por una perspectiva de género. Sí, por supuesto, ya desde puro conocimiento, todo el mundo a nivel nacional y provincial también se está hablando de este caso, de esta chica, esta persona, esta mujer locutora, bueno, con esta situación de maltrato, de violencia de género. Bueno, vamos a estar charlando sobre este tema. Hemos invitado a la licenciada Viviana Meglioli de la Oficina por la Igualdad de Género contra Violencia y Discriminación de la Universidad Nacional de San Juan, que vamos a estar también charlando y poniendo en la mesa esta temática. No va a faltar el tema redes y columnistas, vamos a estar hablando también de conectividad. Si te parece, nos presentamos y arrancamos el cruce de este miércoles. Bueno, vamos a entonces meternos de lleno con nuestro programa de hoy. Estábamos con Emilio Furlan, que es politólogo, está con nosotros Antonio De Tomaso, el director del IOPS, también tiene una consultora. Hablaremos de encuestas, hablaremos puntualmente de lo que significa medir al electorado antes de una votación, entre otras cosas. Gracias por venir, buenas noches. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Si les parece, vamos a introducir el tema de hoy, un pequeño editadito, una especie de disparador, y nos metemos de lleno con el tema encuestas. La necesidad de conocer de manera anticipada el resultado de una contienda electoral hizo que en las últimas décadas se multiplicaran las consultoras que vaticinan qué porción de la torta obtendrá cada candidato. En este último tiempo, varias empresas reconocidas fallaron sus pronósticos en un fenómeno que traspasa fronteras. ¿Qué es lo que hace crecer el margen de error? ¿Hay mediciones favorables a quien las paga? ¿Cuánto valor le asignan los candidatos? ¿Y cómo influye su difusión en los votantes? El ABC de sondeos, encuestas y mediciones, un requisito indispensable para diagramar el discurso de campaña. Bien, arrancamos entonces de lleno con el tema y bueno, tenemos acá, vamos a arrancar con Tomaso. ¿Cómo es el tema de vueltas? ¿Ha mejorado, ha crecido la cantidad de consultoras? ¿Hay mayor demanda de los políticos en esta historia desde la recuperación de la democracia? Si querés, si hablamos de Argentina.
No, sin lugar a dudas que la cantidad de consultoras que realizan estudios electorales ha aumentado en todo Occidente, si se quiere, ¿cierto? No solamente en la Argentina o puntualmente San Juan. La demanda existe, ha existido siempre. Los candidatos, los partidos políticos, los gobiernos, las gestiones de gobierno demandan siempre cuál es la opinión pública al respecto, cuál es el grado de aceptación o no a una determinada opinión pública. En este caso puntual, en las campañas electorales, obviamente, no solo, tal vez lo que más se da a conocer es el pronóstico de los resultados, que saldría sacaría 40, el otro 30, pero se estudian una tremenda cantidad de variables y de ejes temáticos, digamos, para plantear toda una estrategia electoral, obviamente, ¿cierto? Cada candidato, sería ingenuo pensar que las campañas electorales no tienen estrategia y tácticas incluso de tipo electoral. Entonces, sirven para ir corrigiendo y para ir acomodando el discurso de campaña, obviamente. Por supuesto, dentro del marco ideológico de cada candidato, porque no es lo mismo un candidato de centro izquierda que un candidato de centro derecha. Va a trabajar, supongamos que sea un candidato de centro izquierda, va a trabajar con un discurso ideológico dentro de su ámbito ideológico, pero obviamente también va a medir cuál es la sensación de la opinión pública con respecto a ese criterio, ¿cierto? Vamos a incorporar y a saludar también a la magíster Sara Valenzuela, que es la directora del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la FACSO en la Universidad Nacional de San Juan. Gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. No, soy investigadora de carrera, no director, y subdirectora es otro binomio. Bueno, con amplísima experiencia en el manejo de datos y de estadísticas, sí. ¿no? ¿Qué cosas que hay que tener en cuenta al momento de preparar una encuesta, digamos, desde el universo, para tratar de reducir lo máximo posible un margen de error, que es lo que hemos visto últimamente? Bueno, las encuestas por definición son redes de pescador que se tiran sobre un conjunto de unidades de análisis, la ciudadanía, en particular en los momentos preelectorales, con el objeto de tomar información. Lo importante a tener en cuenta, el licenciado De Tomaso tuvo la precaución o la premisa de mencionar el paradigma o posicionamiento ideológico que tiene cada candidato. Amén de tener una ética respecto del diseño del operativo, hay que también tener una ética respecto de la calidad y cantidad de preguntas a realizar, preservando el secreto estadístico, el anonimato de las respuestas. Ese es otro principio básico. Además, por definición, una encuesta es se tira una red de pescador a una parte representativa de la población, de la ciudadanía, en determinado segmento etario, se privilegia el género, suponiendo que las mujeres elegimos de determinada forma, los varones de otra forma, pero porque ya se parte con el preconcepto que hay una preferencia por o una inclinación por. Yo creo que a la hora de decidir un voto, la ciudadanía racionaliza y siente y experimenta el voto en función de sus creencias, de sus objetivos y de las expectativas que puede llenar o no el candidato. Y el otro gran precepto es que determinado territorio contiene a determinada cantidad de personas y hay que elegir un marco muestral amplio, saber agudizar por funciones de tiempo y costo el ingenio y la metodología estadística para hacer un recorte de la realidad, recorte que tiene que ser representativo y que tiene que tener toda la variación de situaciones que el universo posee, que la ciudadanía completa posee. Mientras más grande es el tamaño de la muestra, menor es el error, pero es muy costoso.
Entonces ahí la solución del estadístico es encontrar de todas las muestras posibles la más representativa, la que menor error acuse respecto de los resultados y la que permita sondear con pocas preguntas, definir el perfil del candidato, o definir una estrategia de campaña o definir un programa de trabajo. Para cada objetivo va a haber un operativo distinto, pero básicamente la ética, el secreto estadístico y la representatividad. Y esa representatividad esconde otro precepto, que si usted va a ser elegido, no condicione la presencia de elegirlo a Emilio o elegir alguno de los cámaras. Ahí estamos viendo, veíamos recién, o lo podemos poner ahora en pantalla, resultados de lo que fueron previos a las PASO, porque ahí estamos viendo las grandes diferencias. Había 39 para Fernández, 6 para Macri. 36, 35 claro. 34. Claro, había, la verdad es que una diferencia, se planteaba en varios encuestados una diferencia de 4 puntos, a veces para favor de Fernández. Había algunas otras encuestas que lo daban ganador a Macri por 1 o 2 puntos. 15 puntos de diferencia sorprendió incluso a los ganadores, al propio Frente de Todos, ¿no? ¿Cómo manejan y confianza pueden tener entonces los políticos, crees Emilio, en el tema encuestas, y cuál es digamos, pero lo vamos a hacer? Ahí tendríamos que decir dos cuestiones, pero primero para salvar, pero también para salvar la tarea de los encuestadores, en cierta forma hay que decir que esta fue una encuesta, digamos, una elección Este es difícil de predecir. Este es management and feed, hay que decirlo. Una de las preferidas del oficialismo nacional. Sí, pero vos fijate que si seguís, seguís la previsión que hizo cada una de las encuestadoras, vas a encontrar que hay una temática que las unifica a todas, que ninguna se jugó en estos datos extraordinarios que salieron que arrojó las PASO, pero tiene que ver con una cuestión. Acá hay un fenómeno, por eso quiero salvar un poco a los encuestadores, hasta un punto, que hay un fenómeno que fue el voto oculto o vergonzante. Porque acá hubo una campaña de comunicación de los últimos 10 años donde uno de los sectores en pugna en política, el Frente Todos, acogía en su seno a una serie de personas que habían violado la ley y que eran corruptos. Entonces había un bagaje de descrédito que mucha gente no dijo públicamente, bueno, yo voy a votar al Frente Todos, porque había un peso social definitivo que decía, no, ¿cómo va a votar un corrupto? Ese voto, esa opinión, no la pudo tomar ningún encuestador. Pero al momento de ir al cuarto oscuro, la gente fue y donde estaba el voto de Cristina Fernández, eligió ese voto. ¿La gente miente entonces? ¿Es cierto esto de que la gente te da otra respuesta? En absoluto. Es que acá hay que, o sea, yo no coincido con ¿cuál es el criterio? Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo acá en el celular, anoche el pronóstico del tiempo anunciaba para San Juan 38 grados hoy. Sí. Y son leyes físicas, o sea, el margen de error debería ser infinitamente menor. Y sin embargo fue de 32 la temperatura de hoy, no fue de 38 máxima como estaba. Probable. ¿Cierto? Entonces, esto también es probabilístico. También es una aproximación. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. La encuesta señala en un momento determinado una aproximación a lo que podría suceder. Obviamente con mucho menos margen de error que los pronosticadores del tiempo, con seguridad. Te digo porque lo llevo pero muy seguido a este dato, y los pronósticos del tiempo son leyes físicas donde se supone que habría menos margen de error que en la conducta humana, se supone, ¿cierto? Que en la conducta humana. A mí me preocuparía no tanto si la diferencia fue 5, si fue 8, si fue 12. A mí me hubiera preocupado si los resultados hubieran sido inversos, concretamente, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pero 15 puntos de está bien, está bien, son está 4, bien, está bien. También en 38, 6 puntos de diferencia, en 38 es más o menos 18.
de diferencia el error del pronóstico Sí, del tiempo es de la hoy. sexta Si no lo analizamos en esos términos, Es la tendríamos que sexta. estar hablando de que entonces una intencionalidad en esconderlo, que es lo que yo no quería yo llegar. creo que Porque es una No, idea de probabilística, pum, nada no, más. no, es no. una tendencia. Hay aspectos también a tener en cuenta. Cuando uno sale a levantar un dato a la calle, a hacer el trabajo de campo, tiene que evitar el sesgo de querer escuchar lo que quiero oír. Sí, pero eso Y, cuando son perdón. encuestadoras muy ya, digamos, No, con no, experiencia pero- no pasa eso. No. Escuchar lo que quiero oír y medir lo que quiero medir. Las encuestas telefónicas están sobre teléfono fijo, están representando a un segmento de la realidad que todavía dispone de y está engrampado en un directorio, que es el menor porcentaje de la población y de mejores ingresos. Entonces ahí hay una preferencia, un sesgo, una inclinación, una intencionalidad del voto muy particular. Otro tema es salir a barrer un territorio del conurbano bonaerense o del área metropolitana de las 24 jurisdicciones. Hay otro sesgo también, que es si solamente mido algo más de medio metro escaso, nunca voy a tener una medida acertada ni la medida del error. Y la predicción de aquel voto que había un gran grupo de indecisos o categorías residuales que podía inclinarse bien. Y se hacen hipótesis de comportamiento. De indecisos es el que Ahora, puede hacer variar una hay un encuesta. estudio señero. Tenemos que hacer una pequeña pausa. También tenemos algo de lo que dijeron algunos de los grandes, de las grandes consultoras en sus tweets. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Bueno, lo dejamos en el próximo bloque, pero algo de lo que había, dicho Aragón, Rubier y Gustavo Rubier Córdoba. no se equivocó tanto. De lo Rubier que fue el más acertado. Sí, ya vamos a chequear lo que han dicho. Y cerramos después de la pausa. Ingreso a primer año del ciclo básico en los institutos preuniversitarios. Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Y Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Se podrá realizar la preinscripción a través del sitio web, del 4 al 10 de noviembre. La inscripción definitiva y recepción de la documentación será entre el 13, 14 y 15 de noviembre, de 8:30 a 12 horas y de 14 a 17:30 horas en el Colegio Central Universitario, Avenida Ignacio de la Rosa, 1527 Oeste. Mi nombre es Lucas Aguirre, me dedico al dibujo y a la ilustración desde muy temprana edad. He pasado por distintas etapas, eso hace que provenga de las artes como más tradicionales, la tinta, el lápiz, el crayón. Y en la actualidad empecé a desarrollar hace poco lo que es como más el arte digital. Quienes provenimos de lo más tradicional tenemos ese pequeño plus donde el pasaje no nos ha costado tanto adaptarnos. Pretendemos o traemos una estética que es la que comúnmente hacíamos en el papel a estos nuevos formatos. Yo soy como muy admirador de alguien que hacía carteles y era un gran artista, que era Toulouse-Lautrec. Es otra técnica, obviamente, está todo hecho por capas. La idea era en algún momento plantearlo en serigrafía, entonces hay muchas tintas planas en el dibujo y el trabajo por capas era algo que sin los avances tecnológicos tenía Toulouse. Yo traté de respetar esos procesos y lo hice en digital, entonces cuando vos mirás el dibujo obtenés eso, ¿no? Un primer plano que está cortado, que te dice que la realidad continúa más allá de eso que estás viendo, la escena central donde se encuentra el personaje principal y un fondo que es lo que te contextualiza un poco la imagen. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan.
Muy bien, y las encuestas también son protagonistas en las redes sociales. Los invito a que veamos unos tweets de importantes consultoras a nivel nacional. El primero es de Raúl Aragón y Asociados, publicado el 9 de agosto de este año, por supuesto, encuesta PASO, Presidenciales Total País. Para leer o descargar el informe completo, bueno, ahí coloca el enlace. Y el otro, chicos, a ver la otra plaquita. Ese es de otra encuestadora, Ricardo Rubier, muy importante, 2 transiciones, hasta el 27 del 10, dominada por las finanzas, y hasta el 10 del 12, dominada por la política. Mucho tiempo para la asunción de Alberto Fernández. El próximo es de Gustavo Córdoba y Asociados, data de 3.0, Sila Vilker, que tomamos prestado de Raúl Timerman. Nos sirve para seguir sosteniendo que la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri se mantiene o se amplía desde las pasos que no ocurrieron, haciendo en relación a al tuit tan provocador que hizo el presidente Mauricio Macri, de que las pasos no ocurrieron. Y bueno, finaliza su tuit con un muy buen dato y aplausos. Ahí se puede ver, publica y comparte uno de los gráficos y bueno, porcentajes por supuesto que marcan diferencias entre ambos candidatos. Sí, Gustavo. Perfecto, si ¿quieren bueno, comentar un poco los gráficos que acabamos de ver? Sí, la verdad es que en este gráfico, que es el que muestra Córdoba, es el último, ¿no? Sí, Córdoba, Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba, ahí como que se amplía la diferencia, amplía votos Fernández, pero también un poquito crece Mauricio Macri. Bueno, en esta general del 27. ¿Hasta qué punto los resultados de las encuestas inciden en el momento de votar, o a lo mejor en los indecisos? Porque bueno, de hecho hay en la justicia o en las normas electorales una prohibición de divulgar encuestas unos días antes. Sí, pero eso es un mecanismo que ya ha quedado caduco y en la mayoría de los países del mundo. Pero no hay una tendencia a votar al ganador. Si hubiera tendencia a votar al ganador, las encuestas nunca se equivocarían. Claro. Fíjate vos. Si incidieran en votar al ganador, siempre acertaríamos. Sí, no habría error. Hay dos aspectos. Bueno, Emilio está señalando un aspecto muy interesante. Hubo un operativo comunicacional donde lo que el oficialismo tendió es a bajar la intencionalidad de voto del electorado a las corrientes que en el andarivel de la centro derecha le competían, que Spert y Gómez Centurión. Bueno, hasta tuvieron y bueno, pero el problema es que ellos lo que necesitaban es que desinflar en un momento esas posiciones electorales para que el margen que ellos preveían que iba a ser de 5 puntos fuera menor para poder llegar al balotaje. Pero no incidió. Está visto que las encuestas no inciden. En la práctica no inciden para cambiar la polarización. Si incidieran, no hubieran logrado el objetivo. Tampoco hay encuestas para la galería, encuestas para consumo interno. Puede haberlas. Puede haberlas. Yo creo, puedo aportar una idea, que en las PASO ganó, antes de las PASO, y los encuestadores debíamos tener muy claro cuáles eran las dos veredas. O ganaba el relato o ganaba la realidad. Yo creo que esa fue la pulsión más fuerte. Si gana la realidad, analicemos qué está pasando en la realidad. En la realidad y la composición del voto, en algunos momentos es racional y dependiendo de las circunstancias históricas, pero hay una componente emocional, afectiva, de creencias y de coincidencias ideológicas, de coincidencias rituales, de doctrina o ideología, que es muy fuerte. Entonces, analizar la composición del voto es interesante. Pero creo, insisto, en las PASO teníamos el relato versus la realidad. Y fue una gran red de pescador que desbordó la propia red de... Y si el relato era incidir
está claro que las encuestas no sirvieron para incidir en marcar la diferencia. No, es que la encuesta no incide. O sea, no inciden las encuestas. Esto es una creencia que hay. Es una creencia que hay que a veces yo te podría decir que es más sospechoso incidir saliendo segundo cerca. Porque eso motiva a la tropa. Porque hacer un esfuerzo para decir ya los alcanzamos. A veces te diría que es más útil si es que incidieren, que lo dudo, sería mucho más interesante segundo cerca. Yo pienso que en el discurso político, en la comunicación política tienen incidencia porque bajan un mensaje claro a la polarización. Porque, por ejemplo, habría otra corriente que era la de Roberto Labaña, que también cayó presa del operativo publicitario del gobierno, donde el voto útil era votarlos a ellos contra el gobierno, digamos, el populismo, ¿no? las antinomias de este país. Y que el voto a una tercera posición era un voto perdido, o sea, se ponderaba el voto útil. Y las encuestas fueron soporte de ese discurso. Yo no digo que no quiero desprestigiar el valor de la encuesta porque es necesario para la política y la democracia que existan. Ahora, pienso yo que son también utilizadas para la construcción de un relato. No son, digamos, no son asépticas las encuestas. Tienen un contenido y tienen un bagaje ideológico y tienen una utilización política que no la podemos desconocer ahora porque han sido utilizadas permanentemente y no por este gobierno, sino en los últimos años. No, históricamente, es un instrumento. La metodología es buena y es noble y válida y es, para hablar en lenguaje estadístico, es confiable, verosímil, robusta, si se cumplen ciertos principios metodológicos. Si uno manipula el instrumento, obtiene resultados manipulados, que pueden ser utilizados en beneficio de, pero finalmente cobra sentido el instrumento si refleja la realidad. Obviamente, claro. Es un recorte de la porque si es realidad. manipulado uno no lo hace. ¿Para qué lo vas a hacer si manipulado? Me siento en la computadora y lo digo. Bueno, pero recién decíamos que es probable que haya uno para mostrar y otra para saber la realidad. Lo que sí te puedo decir es que a mí me ha pasado que de 100 encuestas que yo hago, por decirte, por año, por siglo, lo que fuere, toman estado público 1 o 2. ¿Te das cuenta? Las otras 98 no toman estado público. Tenemos que ir cerrando. ¿Ahí se conocen algunas encuestas recientes de lo que puede pasar en la elección del 27 de octubre? A nivel nacional y a nivel provincial. A nivel nacional, todos los datos de Gustavo Córdoba, que trabajamos en conjunto fuertemente, nos están dando una aproximación entre 52 y 54 puntos para Fernández y entre 34 y 36, 37 puntos para Macri. Este es el número más aproximado hoy. Falta un mes todavía. Claro, falta un mes, cualquier cosa puede pasar. Estamos hablando de una aproximación. Para mi gusto, entonces, que hubo un fenómeno de un voto oculto, porque si el mismo encuestador toma un valor previo a las PASO y el mismo encuestador con la misma metodología toma 52, o sea que hubo, discúlpenme, una parte del encuestado que no dijo la verdad. No sé si no dijo la verdad. Bueno, o se publicó parcialmente, bueno, 38, una 52, parte. No estamos hablando de mundos paralelos, es la misma realidad, la misma persona. Yo creo, además, un aporte. Y la gente que encuestó 38 para 36 en el margen de los 5 puntos más a favor menos de que ganaba Alberto y hoy publica 52, digo, bueno, está bien, es como si vos, Sara, habría que hacer una fuerte autocrítica y decir, bueno, hicimos una valoración que no condijo con la realidad, como planteaste. Claro, hay que distinguir también los que son sondeos de opinión política, que es tomar la temperatura del imaginario colectivo, así, fogonazo, tomo la temperatura, tomo la sensación y la corriente de opinión, que es un sondeo a la encuesta en el sentido claro, metodológico, duro, bien diseñado y con una muestra que capte las heterogeneidades, porque el margen de error en el conurbano bonaerense fue muy alto. Entonces, una autocrítica corresponde a los efectos de, yo siempre insisto, citemos las fuentes, citemos la metodología, transparentemos, porque eso nos permite a quienes trabajamos en estadística y en metodología estadística cobrar
robustez, confiabilidad y verosimilitud. Vamos a la pausa, le agradecemos muchísimo. Una última pregunta de Tomás, sé que está trabajando en Mendoza, estas son las elecciones más próximas que tenemos el próximo domingo. Este domingo. Suárez, el candidato de Cornejo, la senadora Anabel Fernández Agasti por el Frente de Todos. ¿Hay cierta paridad? ¿Se puede adelantar algo? ¿Qué dicen las encuestas? Yo te diría que la última que hemos terminado nosotros hará unos 10 días, nos da una ventaja de unos casi 4 puntos a favor de Suárez, el candidato del PRO. Nos da, digamos, una ventaja sobre la candidata del Frente de Todos, de aproximadamente 4 puntos. Te estoy hablando de 10 días atrás, ¿no? Yo no sé si la presencia de todos los gobernadores ayer suma, resta, yo al final eso habrá que medirlo. ¿Cuántos puntos está en el margen de error? Tampoco, pero sí, digamos, está bien, pero cuando se te reitera en muchas muestras y en muchas veces el mismo número, si no es 4 es 5, es decir, nunca ha estado a menos de 4. Ok. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad es que ha sido muy interesante el debate. Dale, gracias. Hacemos una pausa. Gracias Volvemos en un ratito con más El Cruce. La palabra resiliencia también es una palabra ampliamente difundida y se usan muchísimas frases hechas. A ver, ser resiliente es salir fortalecido de una situación de adversidad. No. Una situación adversa que me lastime, que me quiebre, que quede la impronta en mi emoción, no puedo decir salir fortalecido. Pero ¿qué es lo que esa situación me puede generar? La construcción de un nuevo modo de vida, de una forma distinta de vida, en donde voy a incorporar la experiencia transitada como aprendizaje. Para ser resiliente tengo que tener una experiencia traumática. ¿Qué es una experiencia traumática? Una experiencia que desarma absolutamente la vida construida que tenía, o que me desarma en la infancia, eso es muy común, mucho más común, o me desarma en la adultez, pero me desarma y tengo que armar, reconstruir otra cosa diferente, porque la que tenía no existe más. Y aceptar que la que tenía no existe más requiere de un trabajo personal muy intenso. ¿De dónde viene la resiliencia? De la capacidad de afrontamiento adecuado, de una capacidad de afrontamiento saludable a las situaciones imprevistas, traumáticas y adversas. Si un niño puede salir de un espacio adverso, donde la infelicidad predomina, donde el maltrato predomina, donde la indiferencia predomina, si ese chico puede salir y convertirse en un niño saludable, ese chico tiene toda la capacidad resiliente. Ahora, la resiliencia puede ser innata o adquirida. Se puede construir, lo cual está buenísimo, pero ¿desde qué lugar se va a construir? ¿Cómo se va a construir? Y la innata, bueno, nacemos con ella. ¿Cómo se construye? Si existe un personaje, no necesariamente el mamá ni el papá biológico, que representa para ese niño el amor, el calor, el cuidado y la contención, ese chico puede salir adelante dignamente y resilientemente. Entonces, el fenotipo resiliente y el fenotipo vulnerable marca dos modos distintos de afrontar la cotidianidad. El fenotipo resiliente está capacitado para poder hacerlo sin correr riesgos severos. Y el fenotipo vulnerable, aquel que no pudo desarrollar la resiliencia, tiene mucho más posibilidades frente a la adversidad de enfermarse y de generar un estado de resentimiento, de dolor, de odio dentro de sí, que son situaciones que enferman inmediatamente. Taller Laboratorio Coreográfico de Tango, en el marco del Programa de Industrias Creativas de la Secretaría de Extensión Universitaria.
los lunes y miércoles de 15 a 18 horas en el hall del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, Mitre 396 Este, durante octubre y noviembre. Se invita al encuentro integrador el 2 de octubre a las 15 horas en este lugar. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque de este programa El Cruce. Ahora sí vamos rápidamente a recibir la corresponsalía de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud con su directora Ana Naranjo, que nos envió esta información desde la provincia de Tucumán, que están trabajando fuertemente en una jornada muy especial. Mira. Buenas tardes, mi nombre es Ana Naranjo y soy la directora de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud. Quería contarles que la escuela está participando en el Sistema Nacional de Reconocimientos de Trayectos Formativos de la Educación Superior. Esta es una política de articulación del sistema que permite a los estudiantes recorrer distintos espacios formativos. Estamos participando junto con las universidades de la región del Nuevo Cuyo y del noroeste argentino, todas universidades que dictan la carrera de enfermería para determinar cuáles serían estos trayectos. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Mediante este sistema, el estudiante puede elegir recorrer distintos espacios de la educación superior en la Argentina. De esta forma, él puede elegir cursar una asignatura, un ciclo o realizar parte de un proyecto de investigación o sus prácticas en otras universidades del país. Y de esta forma puede lograr que cuando él vuelve a su universidad, a su facultad, a su universidad de origen, le sean reconocidos esos trayectos. Esto es muy importante que participe la Universidad Nacional de San Juan, ya que le brinda esta posibilidad a los estudiantes de nuestra carrera. Bueno, ahí estamos, un espacio disponible siempre para todas las unidades de la Universidad Nacional de San Juan, ¿no? Como lo anticipamos en la apertura del programa, hoy nos visita la licenciada Viviana Meglioli de la Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la Universidad Nacional de San Juan para poner en debate este tema tan difundido, expuesto de esta periodista locutora que ha tenido una situación de maltrato, tanto verbal y hasta físico también, con el dueño de 2 emisoras locales. Bienvenida, Viviana, bueno, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en cuanto a la situación que ha ocurrido acá en la provincia? Ha sido noticia a nivel nacional también, mucha exposición en medios de comunicación nacionales, locales, en redes sociales. ¿Esto en qué favorece o no a la víctima, a la persona que está en este caso? Bueno, a ver, en primer lugar es un hecho absolutamente desafortunado que por suerte, digamos, seguimos con este juego de palabras, pudo ser escuchado y difundido, porque si no, no sabemos si esto se denunciaría o tomaría este estado público que tomó. Lo que no es afortunado es toda esta revictimización que está, por supuesto, padeciendo la víctima en este momento, de parte de la opinión pública, ¿no? Esto de defender a la víctima o estar a favor del victimario. Este es un juego que siempre hacen los opinólogos, entre comillas, de todos estos temas de género, que, bueno, a lo mejor en algunos ambientes estamos acostumbrados a tratar estos temas de género y la violencia de género, pero claramente la sociedad en general no lo ve de esa manera. ¿Esto se debe a la falta de protocolo de actuación que se necesita tanto en los medios de comunicación como en otro tipo en todos los trabajos en sí?
No es solamente el protocolo te puede proteger, puede resguardar, puede defender y derechos y garantías, pero lo que claramente se ve acá es una sociedad patriarcal, en donde muchos violentos accionan no porque tengan una enfermedad, como mucho se cree en el imaginario, sino porque son hijos sanos o herederos sanos de una sociedad patriarcal. Y en este último tiempo se está hablando mucho de violencia institucional, es un concepto que lo maneja mucha gente, pero realmente las acciones que implican la violencia institucional están amparadas o resguardadas por este clima institucional que no permite que salgan este tipo de violencias. La locutora le pasa a muchas locutoras y en todo ámbito de la administración pública y del Estado Nacional. De hecho, el Estado argentino desde el año 94 suscribe en el Cairo y suscribe también en la Convención por la Erradicación de la Violencia de Género de Belén do Pará, son herramientas constitucionales, justamente para prevenir esta violencia institucional que hace años ya se veía. Fundamentalmente el concepto surge y surge desde las fuerzas de seguridad, pero después se extiende a todo el Estado Nacional. Y lejos de proteger, si bien hemos cambiado mucho en estos últimos tiempos, reproduce esa violencia. Bien. ¿Se naturaliza? Se naturaliza, los micromachismos están, el poder está, la jerarquía está, y está intacta porque también se juega con la precariedad laboral, con la pérdida de trabajo, con el temor al otro, ¿no? Al superior. Siempre es una condición o una situación de subordinación claramente. ¿Falta información en cuanto a la comunidad sanjuanina, en este caso en particular, en esta provincia? ¿Falta información de cómo actuar ante un hecho de violencia tanto verbal como físico? Falta información y faltan los mecanismos para articular la denuncia también. A ver, si tenemos un presupuesto tan bajo en políticas de género, en donde son 11, 12 pesos, 13 pesos por mujer, destinado a la política de género, que no es política de Estado claramente, en una sociedad donde un día matan a una mujer, por supuesto que las políticas no son suficientes. No se conoce desde la sociedad, no se internaliza el tema de violencia de género, por ahí la gente cree que la violencia de género es hacia el hombre y hacia la mujer, cuando claramente la violencia de género se realiza hacia la mujer en una condición subordinada por el solo hecho de serlo. Es decir, el violento actúa, sea jefe, sea empleado del Estado, funcionario o pareja, digamos, tanto en el ámbito público como privado, actúa de una forma ordenadora, ¿no? Con patrones que vienen culturalmente enraizados en las costumbres de las sociedades. Y como vos te me desvías como mujer de esos patrones, ¿cuál es el patrón de la mujer? Ser madre, sumisa, callada, yo te trato de ordenar. Primero te pego un grito, después te insulto, después te golpeo, bueno, y hasta llegar al último paso, que es la muerte de la mujer. Pero claramente el violento actúa como un ordenador. Y tenemos que sacarnos ya el mito, si bien hay casos, pero son casos muy puntuales, de que la persona reacciona no porque esté loca o porque tenga un problema psiquiátrico, sino porque está preestablecido y formado de esa manera. Obviamente, perdón, ya tenemos que ir cerrando, me parece que ha crecido igual la concientización en el tema, si nos vamos unos años atrás, ¿no? Y de hecho está a la vista. Me parece que es importante saber a dónde recurrir, qué hacer, qué es lo primero, a dónde se puede llamar, a quién pedir ayuda en un momento de violencia. Antes de eso, te quiero decir que esta concientización claramente lo realiza el activismo, ¿no? El activismo de las mujeres. Y el empoderamiento de la mujer provoca esta reacción de la violencia, pero también hemos puesto en valor estos derechos que tienen que ir junto con otros derechos. Se puede recurrir primero al entorno, a la red más próxima que uno tenga como mujer y que esté padeciendo este problema, ¿no? Es el acercarse a la otra y poder contarle.
Se puede recurrir a hay un organismo del Estado provincial, que es la Dirección de la Mujer, y tiene sus áreas municipales también que receptan la denuncia. Y también se puede recurrir a toda la policía, si bien hay una comisaría de la mujer que es la que toma la denuncia con otro carácter, no carácter de exposición, la policía está obligada, si la mujer vive en Uyún, por ejemplo, pues desde Uyún, desde la comisaría de Uyún, la comisaría de la mujer, ¿no? Que por lo general lo hacen. A ver, no tenemos combustible, no podemos, tiene que ir usted. Ahí se nos pierden en el camino. No es solamente hacer la denuncia ni más hacer la denuncia con todo lo que esto implica, sino es llegar a hacer la denuncia y que el aparato no Pero esté... esto es una cosa nueva, esto es desde hace 2 o 3 años. Yo me acuerdo que antes cada comisaría tenía un espacio con una mujer policía en donde se receptaba la denuncia. Pero también tenemos un problema. Trabajamos en la provincia con una ley que es de violencia familiar, en donde está desdibujada la violencia hacia la mujer. Y por otro lado, nos cuesta mucho aceptar la ley nacional que por supuesto defiende a la mujer en el ámbito público, sea en el Estado y sea en la parte privada, que es mucho más grave que el Estado público, porque por lo menos en la parte pública tenemos convenios colectivos de trabajo donde denunciar, pero sin embargo en la parte privada, ¿dónde lo haces? Entonces los circuitos de denuncia, bueno, son esos, pero yo diría que si la mujer está en un claro peligro, directamente es 911 y que ahí se derive. Ese es el teléfono. Muchísimas gracias, Viviana, no hay por la visita, gracias por la a participación. Ustedes. Gracias a ustedes. Hacemos una nueva pausa. Volvemos en un última. ratito para la despedida, el último bloque de El Cruce. Taller Laboratorio Coreográfico de Tango, en el marco del Programa de Industrias Creativas de la Secretaría de Extensión Universitaria. Los lunes y miércoles de 15 a 18 horas, en el hall del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Mitre 396, durante octubre y noviembre. Se invita al encuentro integrador el 2 de octubre a las 15 horas, en este lugar. La primera obra, que es el paisaje fragmentado, es una búsqueda de sacar un poco la figuración de la imagen y empezar a fragmentar y empezar a jugar con la forma y el color, básicamente. La técnica es bastante mixta, he ido incorporando el acrílico y el lápiz a color, entonces es un poco de experimentación y un poco de juego. Me gustan mucho las tonalidades cálidas y he jugado un poco con la idea de la transición del verano hacia el otoño, entonces es jugar un poco con las tonalidades verdes y ocres y naranjas, entonces es un paso, básicamente, es un pasaje de lo figurativo netamente hacia una búsqueda cada vez más abstracta. El Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, abre la convocatoria a las becas estímulo a las vocaciones científicas para los estudiantes de grado que deseen iniciar su formación como investigadores. Esto hasta el 4 de octubre. Más información en Secretaría de Ciencia y Técnica, Edificio Central, Mitre 396, La Secretaría de Bienestar Universitario informa a la comunidad de los horarios del Complejo Náutico Uyún. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. Para ingresar al predio, llevar el carnet de socio o DNI. Seguimos viendo El Cruce por Sama, el canal de la Universidad Nacional de San Juan.
Último bloque entonces para dedicarlo también a nuestros columnistas. Vamos a hablar de conectividad, pero antes recordamos nuestras vías de comunicación. Nuestras redes sociales, Sama, Señal, UNSJ en YouTube, Facebook. Teléfono para mandar un mensajito por WhatsApp, 264-489-5046, para sumarte, por supuesto, a esta propuesta nueva que hemos empezado desde el lunes 23 de nuestro segundo programa. Pero ahora sí, ¿te parece que la presentemos a la invitada columnista del día de hoy? Marité Murazo. Murazo, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Bienvenida. Hola, bueno, buenas tardes. Entendemos que vamos a tener tiempo para ir hablando de esto de lo que es la tecnología y de lo que es el Internet y un mundo que la verdad se nos ha hecho indispensable en las últimas décadas. Hablamos de conectividad. Cuando hablamos de conectividad en general, digamos, ¿de qué hablamos y cómo se mide? Bueno, por lo general, hablar de conectividad hoy se habla de Internet. Todo el mundo tiene Internet, habla de Internet, dice que tiene acceso a Internet. Lo que pasa es que muchas veces uno no sabe cómo se accede a los servicios. Uno no sabe cómo sale o cómo se conecta a Internet. Y se nos viene el mundo abajo cuando hay problemas, ¿sí? Sin ir más lejos, los otros días nos quedamos sin Internet y varios de nosotros caminábamos por las paredes porque justamente no había nada. O sea, de pronto... ¿Qué pasó ese día? Y bueno, ese día nosotros tenemos la conectividad desde Mendoza, o sea, en realidad una de las empresas proveedoras que es Arlín, del conglomerado Supercanal. A la altura de Mediagua, 2 personas cavaron y quisieron cortar la fibra óptica. ¿Sí? La fibra óptica, en realidad fue eso, incluso los dueños o la presidencia de Supercanal radicó una denuncia y demás. No la llegaron a cortar a la fibra, la intentaron cortar. Claro, fue intencional. Fue totalmente intencional. Convengamos que por una cuestión de especificaciones, la fibra está a 1,5 metros enterrada. O sea que tuvieron que conectar, tratar de sacarla. Y básicamente, si ustedes ven ahí el dibujito, fíjense en de que no es fácil llegar a acceder a la fibra. Y muchas veces lo hacen creyendo de que cortan la fibra y van a poder comercializar el cobre. Porque creen de que hay un cable por ahí adentro. Y la fibra óptica es silicio, es vidrio. O sea, la fibra óptica, un pedazo de fibra óptica no sirve para nada porque no se puede vender en ningún lado. ¿Sí? El problema que tiene, porque convengamos de que estuvimos muchas horas sin Internet. Muchas horas. No, y ahí uno dimensiona la dependencia que ha generado, porque no teníamos ni combustible siquiera. No teníamos, se caen los sistemas. Se cayó el sistema, no de hecho. Cajeros, no tenemos... Nada. O sea, de hecho, llega a tal punto de que se paralizó medio San Juan, porque no andaban los postnet, uno no podía sacar dinero de los cajeros automáticos, no podía pagar nada. O sea, es bastante grave. ¿La provincia tiene la misma conectividad que tiene, por ejemplo, Buenos Aires? Bueno, no. Lo que pasa es que convengamos de que acá yo creería que hace falta todavía una federalización de las conectividades, ¿no? O sea, Buenos Aires sigue siendo el centro del país y Buenos Aires tiene muchos proveedores, tiene mucha más velocidad, la gente tiene mucho más acceso. Nosotros convengamos de que tenemos fibra óptica, en realidad tenemos Internet porque viene desde Mendoza, más allá de las iniciativas provinciales que están tratando de implementarla, pero tenemos nosotros todavía una Internet muy lenta. Ustedes saben, acá como máximo se está ofreciendo 20 megas de conectividad contra los 150, 200 que se están ofreciendo en Buenos Aires. Gran diferencia. ¿Sí? En otros países, o sea, sin ir más lejos, en Chile están ofreciendo 1 giga domiciliario, o sea de que todavía yo creo que nos falta esto de tratar de acceder a la conectividad con una mejor calidad. ¿Y eso cómo se logra? ¿Qué obras demandaría, digamos? Y yo creo que el problema es hacer una inversión que de hecho la provincia lo está haciendo. Acá la provincia está invirtiendo en hacer un anillo de fibra del gobierno, algo muy parecido a lo que tiene en San Luis para proveer de conectividad a toda la provincia. Pero yo creo que lo que está faltando
por ahí es dejar de tener esta especie de monopolios, ¿no? En donde tenemos muy pocos proveedores. Y cuando tenemos pocos proveedores, el problema es que no tenemos a quién quejarnos, claro, ¿no? Porque claro, es lo que hay y hay que conformarse. No tenemos mucho más. De hecho, claro, además también convengamos que nuestra geografía no nos ayuda demasiado. Eso. También, ¿sí? Yo he tenido, por eso. Y yo he tenido, claro, oportunidad de ir a Hachal, por ejemplo, y Hachal tiene graves problemas de conectividad. Hasta el día de hoy, o sea, sigue teniendo, incluso lo que es telefonía móvil. Claro. Entonces, es complicado. Inversión. Es mucha inversión y el tema es eso, es que es mucha inversión, ¿no? O sea, no es nada más poner la fibra óptica, sino llevar toda una infraestructura de conectividad que no es sencilla. ¿Cómo visionamos un futuro mediato, podríamos decir, en materia de internet, de conectividad, de sistemas? Yo creo que, bueno, acá el ente regulador de las comunicaciones está trabajando mucho para tratar de federalizar esto, ¿no? O sea, ahora se han iluminado cerca de 33.000 kilómetros, se dice iluminar porque es fibra óptica que se ha puesto y que está funcionando, ¿no? También Google tiene una opción, quiere poner, bueno, uno de los detalles, uno cuando quiere salir a internet al mundo, tiene dos opciones. Uno es a través de vía satélite, otra es a través de los cables transatlánticos, ¿no? Bueno, Google está tratando de poner un cable, nosotros tenemos uno solo que sale de Argentina, sí, está tratando de poner otro más que va a conectar Argentina con Portugal. Y bueno, son todas inversiones bastante importantes que esperemos que se puedan realizar, ¿no? Okay. Bueno, Marité, muchas gracias. La verdad es que, bueno, muy interesante, es un mundo. Es bastante para hablar. Lo esperamos en otro momento, por supuesto. Tecnología. ¿Cómo no? Lo seguiremos hablando en otra oportunidad. Nos vamos, llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos con una de las canciones de un grupo musical que estuvo grabando acá en el estudio de Sama, en el siglo grabando, por supuesto. La Mangarda. Otro mundo. Así se llama la canción. Por supuesto, la invitación para el viernes, Gustavo. Para este viernes, el próximo viernes, vamos a estar acá en vivo a partir de las 20 horas hasta las 21 por el 33.1 de la televisión digital abierta. Canal 18, Oído Total también que se suma a esta propuesta. Y bueno, invitarlos para debatir otro tema que ya está definido, ¿cierto? Educación sexual integral. Tema complejo. No, sin lugar a dudas, ese va a ser un gran tema porque, bueno, estamos ya a muchos años desde que se aprobó la ley y todavía en San Juan eso es una asignatura pendiente. Una polémica, sí. No vamos, ahora sí entonces, nos despedimos con música y volvemos el viernes. Chao, muchas gracias. Desnuda a esperar que pase la ley. Quema las canciones que te duermen cuando pasen las 10. Ciérrate la cuenta en el banco, échate a correr. Nadie con metales puede darte lo que quieres comer. Y hoy tienes que partir. Te tienes que ir a otro mundo. Los cuentos que te duermen antes de salir. Guarda a los perros, si te muerden no vas a morir. Antes de fugarte, déjame un cuento en el placar.
tengo que ir.